Bien, iniciando con los trabajos que tenemos de nuestra cátedra Teoría General del Proceso, nos toca un tema que se llama Organización del Poder Judicial de la Federación en México, el cual su servidor lo realizó David Beltrán Hernández y la profesora es Lucía Nathlinghag Quesada. Iniciamos. Continuando con nuestro tema, el tema a tratar será la organización del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues bien, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país. La integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros, de los cuales podemos ver actualmente que su presidenta es Norma Lucia Piña Hernández, los ministros Jorge Mario Pardo Rabollero, Alfredo Gutiérrez Mena, entre otros, ¿no? ¿Qué es el Pleno y qué asuntos puede resolver la Suprema Corte? Pues cuando los 11 ministros se reúnen en el salón de sesiones a debatir los asuntos que deben resolver, se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funciona en pleno. En la mayoría de los casos, basta la participación de 7 ministros para que las decisiones del Pleno tengan validez, excepto cuando se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en las que se requiere la presencia de al menos 8 ministros. Los asuntos que puede resolver son controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito. Cuando alguna autoridad trate de eludir el cumplimiento de una sentencia de una autoridad federal, de las contradicciones de tesis sustentadas por las salas de la Suprema Corte, por los tribunales de circuito, etcétera, ¿no? También de la designación de alguno o de alguno de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito o uno o varios casos especiales. ¿Cuántas salas tiene y qué puede resolver? La Suprema Corte funciona con 2 salas. Cada sala está integrada por 5 ministros. Sin embargo, basta la presencia de 4 para que éstas funcionen. El presidente de la Suprema Corte no participa en ninguna de ellas. La primera sala resuelve asuntos civiles y penales, mientras que la segunda administrativos y laborales. Las salas se conocen, entre otros asuntos, pueden mencionarse recursos de apelación, ¿sí? De los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en audiencias, del recurso de revisión contra sentencias en amparo directo, de las denuncias de contradicción de tesis que sustenten 2 o más tribunales, etcétera, y de los asuntos delegados por el Pleno de la Suprema Corte. Eh, Continuando con la organización del Poder Judicial de la Federación, ahora toca el turno, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Es el órgano de resolver en última instancia cualquier impugnación o controversia que se presente en los procesos electorales federales y locales, y la declaración de validez de la elección del presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. La integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ahí vemos algunos nombres en el que se repite la misma ministra presidente, perdón, no se repite, estoy equivocado. Es la ministra presidente Mónica Arali Soto Fregoso y algunos ministros que son Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, entre otros. Entre las funciones más importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son los recursos de apelación promovidos contra los actos o resoluciones del Instituto Federal Electoral, el INE, de juicios de inconformidad en contra de los resultados asentados en las actas de cómputo distrital de la elección presidencial. 3.
en contra de las resoluciones del fondo que emitan las salas regionales en los juicios de inconformidad, así como en contra de la asignación de senadores y diputados federales por el principio de representación proporcional, también de los juicios de protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, eh, también, eh, también de problemas laborales suscitados entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Instituto Federal Electoral. También, finalmente, de las impugnaciones interpuestas en contra de la determinación y aplicación de las sanciones por violación a las leyes electorales. ¿Sí? Entre las funciones más importantes del Tribunal Electoral, ¿sí? Los acabamos de mencionar. Podemos mencionar que cada una de las salas regionales está integrada por 3 magistrados electorales. Las salas regionales son órganos de funcionamiento temporal. Únicamente laboran durante el tiempo en el cual se llevan a cabo elecciones federales, resuelven las controversias que se presenten en los procesos electorales federales en el territorio que a cada sala corresponde. ¿Sí? ¿Cuál es la competencia del Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral solo puede manifestarse respecto de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto constitucional, siempre que éste no sea para verificar la conformidad de una ley electoral con el propio ordenamiento supremo. No puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes. Ahora toca el turno a los tribunales de circuito. Los tribunales de circuito son tribunales federales que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, solo pueden conocer de los asuntos que se presenten en las zonas geográficas a las que fueron asignadas. Estas zonas se llaman circuitos judiciales. Actualmente existen 29 circuitos judiciales en el territorio nacional. Los tribunales colegiados de circuito y sus funciones. Los tribunales colegiados de circuito son tribunales federales integrados por 3 magistrados. En su trabajo son apoyados por un secretario de acuerdos, secretarios proyectistas, actuarios y otros empleados. Entre sus asuntos son resolver los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, ¿sí? Los recursos que procedan contra actos y resoluciones que pronuncien los jueces de distrito, los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los 70 jueces de distritos, tribunales unitarios o el superior del tribunal responsable, los conflictos de competencia que se susciten entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito en materias de juicios de amparo. Otro sería los impedimentos y excusas en materia de amparo que se suscitan entre jueces de distrito y en cualquier materia entre los magistrados de los tribunales de circuito. Los recursos de reclamación, los recursos de revisión contra resoluciones definitivas, etc. ¿Qué son los tribunales unitarios de circuito y sus funciones? Los tribunales unitarios de circuito conocen de materia civil, penal o administrativa y tienen encaminado a resolver fundamentalmente los juicios de amparo contra actos de otros tribunales unitarios de circuito que no constituyan sentencias definitivas, apelaciones de juicio, excepto de amparo, el recurso de la denegada apelación, que se interpone cuando un juez de distrito no admite una apelación, conflictos de competencia entre jueces de distrito y la calificación de impedimentos y excusas, excepto en lo relativo a juicios de amparo. Continuemos ahora con los juzgados de distrito y sus funciones, que son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Están a cargo de un juez de distrito, quien es auxiliado por secretarios, actuarios y otros empleados. ¿Cuáles son las funciones de los juzgados de distrito? Conocer de las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento o aplicación de leyes federales en las materias civil, penal y administrativa.
También resolver juicios de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa y laboral. ¿Qué es el Consejo de la Judicatura Federal? En este caso, es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral. Apoya a los juzgados y tribunales federales con la dotación de recursos materiales, oficinas, muebles, papelería y el personal administrativo capacitado para que funcionen adecuadamente. En este caso, como lo vean, no, hace un rato me equivoqué, pero aquí lo afirmo, ¿no? Se vuelve a ver el nombre de la ministra Norma Piña, que sería la ministra presidenta. Entre otros también tenemos otros ministros, Sergio Javier Molina Martínez, Eva Verónica de Gaips, Lilia Mónica López Benítez, entre otras. Pasaremos al siguiente punto del cual es que es el Instituto de la Judicatura Federal. Es un órgano dedicado a la formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de la Federación y de quienes aspiran a pertenecer a este. Además, tienen la encomienda de realizar los trabajos de investigación necesarios para el desarrollo. Este Instituto de la Judicatura Federal es de suma importancia, como lo hemos visto en el video anterior, en el que vimos de la unidad que nos demostraba con una entrevista con una profesora que fue alumna de ellas, ¿no? ¿Cuál es la Contraloría del Poder Judicial de la Federación? Es un órgano que tiene a su cargo el control y la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rigen a los órganos servidores públicos y empleados del Poder Judicial de la Federación, con excepción de aquellas que corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de algunos funcionarios del Tribunal Electoral. También tenemos el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal que está encargado de la prestación de los servicios de defensa penal y asesoría jurídica administrativa, fiscal y civil en forma gratuita, bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo a la población que menos recursos tiene y que no puede pagar un abogado, ¿no? También tenemos el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Es un órgano con autonomía técnica y operativa que tiene entre sus funciones principales administrar el registro de especialistas de concursos mercantiles, así como difundir la cultura concursal. El personal del Consejo de la Judicatura Federal se integra por 7 consejeros, de los cuales uno es el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, como ya lo había mencionado, quien también lo es del propio Consejo. En cuanto a los demás consejeros, 3 son designados por el Pleno de la Corte, de entre los magistrados de circuito y jueces de distrito. 2 consejeros son designados por el Senado y otro por el presidente de la República. Finalmente, se nos hace la pregunta por qué es importante el secretario en el juzgado. El secretario en un juzgado es vital porque asegura el correcto funcionamiento de la administración de la justicia. Es responsable de la ordenación del proceso, la gestión de la documentación y el apoyo administrativo a los jueces y otros funcionarios, garantizando que la justicia se aplique de manera eficiente y legal. Como conclusión yo tomé esta parte, que digo que la importancia de la organización del Poder Judicial de la Federación es de suma importancia ya que refleja los medios o mecanismos en los que se imparte justicia en cualquier nivel de gobierno, así como garantizar la autenticidad cuando se realizan comicios en nuestro país a nivel federal, estatal o local. Mecanismos de la democracia complejos, pero a mi modo de ver a perfeccionarse para garantizar la justicia y la soberanía de nuestro país. Finalmente, menciono aquí las fuentes de consulta, terminando con mi actuación, el cual espero no los haya aburrido y
y sea de su agrado. Hasta luego.